Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Celebramos en la Iglesia la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, fiesta que se realiza el domingo después de la Santísima Trinidad. Y ofrecemos esta Eucaristía al Espíritu Santo por la conversión de la comunidad de cooperadores franciscanos amigonianos, intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre
y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, celebramos, como decíamos al inicio de esta celebración, la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalmente en la Iglesia, lo que llamamos ahora sacramento, el sacramento de la Eucaristía, es el nombre que se tiene hoy. Esto ha tenido a lo largo de la historia de la Iglesia todo un proceso de desarrollo. Al comienzo se decía allí, cuando Jesús en la última cena
tomó pan y dijo unas palabras, tomó el vino y dijo otras palabras, y entonces se decía así lo que hizo Jesús en la última cena. Después ya como comunidad cristiana, allá San Pablo que vivió en esas épocas, por ahí póngale 20, 30 años después de la partida de Jesucristo, de la ascensión al cielo, por decirlo así, los primeros años de la iglesia, y así está en los libros, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se llama la fracción del pan, y así se siguió llamando, y entonces después se llamó la misa, y todavía se llama misa. Misa significa la mitad de algo, y entonces así le pusieron a la celebración, la misa, la mitad. ¿Por qué? Porque los adultos de aquellas épocas que se formaban para bautizarse en la iglesia solamente estaban hasta la mitad, o sea, las lecturas y la homilía o la predicación del sacerdote, y después tenían que salir porque todavía no podían comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa palabra trasciende todavía los tiempos. Todavía me llaman hoy, por ejemplo, una señora: padre, ¿cuánto vale la misa? Si usted supiera cuánto vale una misa, ni siquiera preguntaría, pero sí recibimos ofrendas. Y entonces, en la evolución de los términos, ya cuando aparece San Agustín nos regala un término llamado el sacramento, y entonces hace toda una explicación racional de lo que significa el sacramento. Es un signo visible de algo invisible, y eso invisible está vivo dentro de lo visible, como nosotros que poseemos un cuerpo físico visible que hace parte de los materiales de este mundo, pero lo que está dentro está vivo, y por eso nosotros nos llamamos personas, por decirlo así, y cada uno tiene su nombre. Nosotros cumplimos con la definición de Agustín: somos sacramento. Pero resulta que hay un sacramento excelso, de más alta categoría, que es el que tenemos en la Eucaristía, que llamamos así hoy en día, poner el pan y el vino, y dentro de ese pan y ese vino, por decirlo así, el que está vivo ahí es Dios mismo. Entonces, ese término también se metió dentro de los términos de la iglesia, y es el que seguimos usando, que toca hacer el esfuerzo para comprender estas cosas, porque aunque está el signo ahí, el misterio, y así lo decimos en la iglesia, el misterio, eso que aún nuestra mente no es capaz de comprender a la primera, pero está ahí. ¿Cómo es el misterio de la creación, o de este universo, o del mundo creado? Está ahí, y hasta ahora nadie ha dado una explicación de por qué está ahí. El único que ha dicho algo es Dios mismo a través de su palabra. La creación surge de Dios, sacada de la nada, sacado el universo de la nada, y entonces es la explicación, pero nadie más ha podido explicar eso, simplemente está ahí, y la mayoría dice porque sí, y no se explica nada. Bueno, y entonces esos términos han tenido toda una evolución en la iglesia. Últimamente dentro de la iglesia estamos recurriendo a la explicación que dice la misma palabra de Dios, y que yo quisiera ofrecerla lo poquito que sé. No sé mucho, pero algo empiezo a estudiar y a leer por ahí para comprender las cosas. Ese término, ese acto de poner pan y vino en una celebración, eso ha tenido un desarrollo, pero la misma palabra de Dios nos da una explicación que también es profunda, es hermosa, y es como la más adecuada para entender todas estas cosas. Por ejemplo, el primer libro del Deuteronomio dice aquí una cosa bastante hermosa: Dios es el que da el maná, porque no solo de pan vive el hombre, el pan que fabrica el hombre, sino que el verdadero pan está desde esta frase del capítulo 8 del Deuteronomio, que aparece en las tentaciones de Jesús. Es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa frase es
una cosa pesada dentro de la doctrina judía, dentro de la doctrina de la palabra de Dios y del Antiguo Testamento. Todo lo que sale de la boca de Dios, ese es el pan de verdad, el que debemos nosotros consumir. Y eso se quedó y trasciende también los siglos y llega hasta nosotros, que lastimosamente nos falta todavía aprender más de la palabra de Dios para explicar mejor estas cosas, entenderlas bien y explicarlas bien. Y entonces, a partir de ese momento, el pueblo judío asumió que lo que manda Dios a través de sus profetas, especialmente de Moisés, es decir, la ley de Moisés es la sabiduría de Dios que ha salido de su boca, y eso no tiene ningún cambio jamás. Y así vivieron muy tranquilos y muy felices hasta que llegó Jesús. Y aquí en el Evangelio de San Juan, es Juan el que después de unos años, muchos años, porque San Juan es el apóstol que más tiempo duró, el último que murió ya de anciano, dice allá en el Apocalipsis, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, por allá por esos lados. La iglesia estaba sufriendo sus grandes persecuciones ya desde el comienzo, y entonces él se daba cuenta que los primeros cristianos, póngale de los primeros 80 años, no estaban entendiendo bien la ceremonia o celebración cuando se presenta el pan y vino. Simplemente era como un rito que se hacía el primer día de la semana, así se llamaba, el primer día, ahora se llama domingo. Y entonces ese rito simplemente se hacía por hacerlo. Y San Juan dedica mucha tinta en sus evangelios y en las demás cartas, pero especialmente el evangelio de San Juan, empieza a explicar todo lo del pan de vida. Desde el capítulo 6 empieza a explicar la doctrina de Jesús sobre el pan de vida. Y desde el capítulo 13 al capítulo 18 explica sobre lo que hizo Jesús en la última cena. No dice que puso pan y vino como dicen los otros evangelistas, sino pone lo que significa en lo más profundo ese gesto de la última cena, y empieza a explicarlo allá en el capítulo 13 con el famoso lavatorio de los pies. ¿Qué significa celebrar la Eucaristía? Pues es Cristo que viene a ofrecernos su máximo servicio, se vuelve esclavo nuestro para nuestra salvación. Eso es lo que empieza diciendo San Juan sobre la Eucaristía, a partir del capítulo 13. Pero como estamos comenzando esto del discurso del pan de vida, si no entendemos esta primera parte desde el capítulo 6, del 6 al 13 hay 7 capítulos, y de ahí en adelante otros 5, 12 capítulos explicando la Eucaristía. Y entonces aquí en este pedacito nos explica una cosa bastante interesante Jesús, que le está hablando a los judíos. Es que si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Para nosotros comer y beber sangre o carne, eso es antropofagia, comer carne humana. Para los judíos no les sonaba tanto así. Comer carne o sangre, eso tenía mucho significado. La carne significa el ser humano en su condición mortal en esta vida, y la sangre era la vida que solamente le pertenece a Dios y que debía arrojarse en la tierra cuando se degollaba algún animal para comerlo. Primero hay que sacarle toda la sangre. Todavía hay algunos de alguna religión por ahí que tienen esa misma doctrina. No se puede tocar la sangre porque la sangre es la vida según la doctrina de los judíos. Y entonces aquí Jesús está poniendo unos contextos que para ellos no son tan carnales como para nosotros. No están entendiendo antropofagia, sino algo todavía más peligroso. Es que este hombre, al decir que tenemos que comerlo a él y no el maná que cayó por allá en el desierto en la época de Moisés, es volver a ese capítulo 8 del Deuteronomio.
Jesús está reescribiendo la historia y por eso se vuelve tan peligroso. Está reescribiendo la ley de Moisés y entonces está diciendo, no es ese pan o ese maná, soy yo el verdadero pan, es decir, yo soy lo que salgo de la boca de Dios, la sabiduría. Por eso hay que reemplazar la ley de Moisés y ponerme a mí. Así les sonó, porque así es lo que está diciendo Jesús. Y por eso empezaron a conmoverse por allá en las entrañas, cambiar la ley de Moisés por él. Y eso fue un bombazo impresionante. A partir de ahí, los discípulos dejan solo a Jesús. Solamente queda el grupito de los 12, los elegidos. Todos se van porque esto no se puede admitir. Cambiar la Biblia, si pudiéramos poner ese término, cambiar toda la ley de Moisés para reemplazarla por Jesús, porque Él dice que es lo que está saliendo de la boca de Dios, es decir, el nuevo pan que baja del cielo, la nueva sabiduría que reemplaza la ley de Moisés, es Él. Eso es muy peligroso y Jesús lo mencionó. Palabras textuales, así lo entendieron y por eso se alejaron y empezaron a maquinar cómo acabar con Jesús. Porque lo que está diciendo Jesús es algo tremendamente profundo. Soy yo la entera y total sabiduría de Dios. Ahora lo llamamos palabra de Dios, porque palabra para nosotros, la palabra de Dios, no son signos que se escriben sobre un papel. Es la misma persona de Cristo. Él es la palabra de Dios. Ya medio entendemos un poco eso, pero cuando lo dijo en aquella primera ocasión, fue horrible para esos oídos. Eso no se podía decir. Eso es una blasfemia, es un insulto a Dios. ¿Quién puede reemplazar a Dios? Y cuando condenaron a Jesús, lo condenaron porque usted siendo hombre se hace Dios. Ese fue el centro de su condena. Y por eso Jesús tiene que ir a la cruz, tiene que morir, por decir algo que no se podía decir. Ahora nosotros medio lo entendemos y todavía nos queda grande comprender todas estas cosas. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, participar del pan y del vino que hacemos en las ceremonias consagrados por los sacerdotes, es comerse la misma sabiduría de Dios, y esa sabiduría da vida eterna, como dice Jesús: el que me come a mí, me posee a mí y tiene mi misma vida, la vida eterna que yo tengo del Padre. Él de una vez vincula al Padre porque Él salió del Padre y le dio vida eterna, y esa misma vida eterna es la que recibimos nosotros. Al decir vida eterna es recibirlo a Él mismo. Como persona divina que es, recibimos la fuerza de esa vida divina que Él tiene, y es lo que llamamos ahora sacramento. Y por eso el que quiera vincularse a Jesús tiene que comerlo en el pan y en el vino. Así lo comprendemos en la iglesia ahora. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que estaremos como los primeros cristianos que simplemente iban a la ceremonia del pan y del vino? Y como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, después de este pedacito aquí que leímos hoy, que el pan es la comunión con Cristo y su sangre también es comunión con su sangre, y el vino es comunión con su sangre, y entonces abajito hace un reproche a la gente: ustedes van a la fracción del pan, como se llamaba en aquella época, pero ustedes vienen y traen su propia comida y se sientan allá los que tienen medios, y en cambio dejan al pobre allá pasando hambre mientras los ve a ustedes comer. Esa es la fracción del pan, esa es la comunión con el Señor. Es un reproche que viene después, allá especialmente terminando el capítulo 10, comenzando el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, que debemos... San Pablo está haciendo entonces una referencia bastante importante que también después hace San Juan. Participar del cuerpo y de la sangre de Cristo en el altar es entrar en comunión con Cristo y entrar en su servicio a favor de los más pobres, de los menos favorecidos.
Ese fue el servicio que Jesús prestó al lavar los pies en ese signo. Era lo que le quería enseñar a los discípulos en aquel momento y también a nosotros. Eso lo entiende entonces Pablo y es lo que después entonces nos viene a explicar San Juan. La Eucaristía sin caridad no vale. Está el gesto, está Jesús presente, pero nuestras condiciones internas no son capaces de captar todo lo que significa la Eucaristía y se pierde para nosotros. Por eso decía Pablo, el que come el pan y bebe la sangre indignamente, se traga su propia condenación, por no haber comprendido lo que significa la Eucaristía. Simplemente tomarlo como un signo o para cumplir un precepto o como tradición religiosa, eso no puede ser. Cuidado, queridos hermanos, hay que profundizar cada vez más, porque cada vez que uno lee sobre estas palabras y santos y estudiosos y doctores que están rumiando todo esto y sacando hasta la última vitamina de estas palabras, pues esto es como una cuestión sin fondo, insondable. Cada vez se le encuentra más sentido. Por eso, queridos hermanos, si nosotros participamos de la Eucaristía, pero como dice San Juan, odiamos al hermano, aún no hemos entendido nada de Dios y hacemos a Dios mentiroso. Por eso hay que comer la Eucaristía dignamente, es decir, como lo dice aquí Jesús, el pan es comer su carne, beber el vino es beber su sangre, es decir, a su misma persona que está ahí presente, como ahora lo proclamamos en la iglesia. La sustancia del pan se cambia en la carne de Cristo, la sustancia del vino en la sangre de Cristo, y es a Cristo mismo a quien comemos, pero nos quedamos como en la mera teoría del asunto. Participé y me comí a Cristo, listo, pero no tiene incidencia en lo social, por decirlo así. No hay incidencia en la caridad para con los demás. Algo está pasando. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos viene a exhortar para que profundicemos cada vez más la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos en que no podemos participar de la Eucaristía y como que algunos se angustian porque no cumplen el precepto? Yo les invito a que no se angustien, más bien profundicemos en lo que Jesús dice. Si usted, después de entender la palabra de Dios, de estar en oración y comprender lo que el Espíritu le inspira y está dispuesto después a morir en una cruz por los demás, ya más o menos está empezando a entender el asunto. De resto, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a entender y que en algún momento, cuando se vuelvan a abrir los templos, sea para comer su carne y beber su sangre, es decir, Él es la sabiduría infinita de Dios, y la sabiduría infinita, como dijo San Pablo, está en la cruz. No hay sabiduría más grande que esa. Si entendemos la cruz, entendemos la Eucaristía, entendemos lo que es servir al hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy queridos hermanos, reunidos en el nombre del Señor presente entre nosotros según su promesa, roguemos confiadamente al Padre por el bien de toda la humanidad y digamos juntos:
te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que de todos los confines del mundo sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que el Señor les ayude a realizar su pleno desarrollo y dé sustento a todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que la comunión robustezca su esperanza, sea consuelo y fuerza en su angustia y prenda de resurrección en su tránsito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas más necesitadas, para que tomemos conciencia de que son hermanos nuestros y todos vivamos en la expresión del amor más sincero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que puesta la esperanza en el retorno glorioso de Cristo, celebremos en la Eucaristía la prenda del reino futuro en el servicio a los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que no cesas de alimentar a tu Iglesia con los misterios del cuerpo y la sangre de Jesús, escucha nuestras oraciones y haz que encontremos siempre nuestro gozo en la riqueza de tus dones. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial.
Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del banquete del reino que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.